central. Me comenta la profesora que hay cierta duda con relación a la mediana, ¿verdad? A la mediana. Por eso es que yo les dejé ese material. Voy a llevarlos a que vean. Ustedes cada vez que tengan una duda, pueden irse a la referencia, ya sea que ustedes la busquen o las referencias que yo les he dado. Voy a dejar de compartir esta para entonces compartir la clase. Trabajo en clase. Prueba de hipótesis, no, distribución, acá, en referencias, ¿verdad? En referencias, yo le puse las referencias de la web que ustedes pueden accesar y algunas tienen tienen videos, algunas de estas referencias. Estas no son de videos, pero acá en medidas de tendencia central y de variabilidad tienen dos referencias que pueden consultar a ver si está, cómo se determina la mediana. Voy a poner la primera. ¿Me están viendo la pantalla o no se está viendo? Sí se ve, profesor. Sí se ve, profe. Ok, fíjese que ahí están las medidas de tendencia central, también las medidas de dispersión, los percentiles, que es lo que vamos a ver, estos diagramas de caja que ellos llaman, es lo que nosotros llamamos diagrama de barra, ¿ok? Entonces, en cuanto a las medidas de tendencia central, ellos discuten primero la moda, cuál es, ya les di el valor que se repite con mayor frecuencia, ¿verdad? Aquí hay dos modas, como a ustedes les salió en alguno de los datos, ¿verdad? Este autor considera que la moda debe tener las modas deben tener la misma frecuencia, pero otros autores consideran que pueden tener diferentes frecuencias absolutas. Por ejemplo, este punto aquí es otra moda. Esto es una distribución multimodal. Y luego, cómo se calcula con datos agrupados, que eso lo vamos a ver también, así que ustedes pueden referirse a eso. Las ventajas y desventajas de la moda. Después viene la mediana. Dice, cuando el número de datos es impar, la mediana es el dato que está en la posición n más 1 entre 2. O sea, si tengo 5 datos, 5 más 1, 6. Entre 2, 3. Así que la posición de la mediana no es 3. La posición que ocupa la mediana después de agrupar los datos de menor a mayor es la posición 3. Entonces, el valor de la mediana es 5, porque 5 es el valor que está en la posición 3. ¿Sí? Pero cuando es par, y aquí es donde viene a veces la confusión, esta fórmula parece un poco complicada, pero realmente cuando es par, lo que hacemos es que si tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, tenemos 6 datos. ¿Cuál es la posición de la mediana? Si yo divido 6 entre 2, no, espérate, la posición de la mediana 3, 6, sería el promedio, porque si yo lo divido entre 2 me da 3, pero si yo pongo que la mediana es esta posición, fíjese que hay 2 datos por debajo y 3 datos por arriba. Así que la posición de la mediana está entre estos 2 datos, el 3 y el cuarto, la tercera y la cuarta posición. Entonces, el valor de la mediana, porque una cosa es decir la posición, otra es el valor de la mediana, es el promedio entre el valor que está en la posición 3 y el valor que está en la posición 4. 5 más 6, 2. 5 más 6, 11 entre 2, 5,5. Entonces ustedes dirán, pero ahora me sale con una cifra decimal. Bueno, así es como va a salirle, con una cifra decimal, porque el valor de la mediana
está entre 5 y 6. Estos son los valores los que están acá arriba. Así que no se dejen impresionar por eso. Es así, sale con un decimal, mientras que en los datos no tienen decimales, ¿verdad? Entonces aquí hay una regla que no se cumple, ¿verdad? Yo tengo que reportar la mediana como me salga. A ver, tengo acá 5 personas esperando. Y así sucesivamente. Yo por eso les doy estas fuentes adicionales para que ustedes la busquen y ustedes pueden buscar otras fuentes en la web. Y es más, pueden buscar los videos que también son cortos. En la mayoría de los casos son videos cortos, no como los míos que son larguísimos, sino son videos cortos de menos de 5 minutos, pero que le enseña algunas estrategias o técnicas. ¿Estamos? ¿Hay alguna pregunta? ¿Se aclara la duda con relación a la mediana? Profesora, ese es cuando los valores son pares. Sí. Que se hace la mediana entre el valor aproximado del medio y se suma. No la valor, el promedio entre las dos posiciones medias. Fíjese que la posición 3 tiene 2 valores por debajo, menores, ¿sí? Y la posición 4 tiene 2 valores mayores. Entonces, la mediana está entre la 3 y la 4, y no es aproximado, sino es el promedio. 5 más 6 entre 2. ¿Estamos? Sí, profesora, gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta con relación a la mediana? Ahora, esto es más bien como información cultural. Cuando tenemos datos, muchos datos, entonces la mediana comienza a tener cierto significado más relevante en estadística, pero cuando se trata de pocos datos, como estos ejemplos, la relevancia de la mediana es muy baja. Aquí se usa por eso para pequeñas muestras, para muestras pequeñas y demás. Aquí está cómo se calcula con datos agrupados, eso lo vamos a ver hoy, pero para muestras pequeñas o más calculamos el promedio o la media aritmética, como lo quieren ver. Entonces, en estadística, la media aritmética tiene mayor relevancia. Tiene sus ventajas de que la suma de las desviaciones es igual a 0. A veces si ustedes lo hacen, les sale que no es igual a 0, pero es por aproximación. Pero en principio la suma de las desviaciones tiene que ser igual a 0. Lamentablemente es afectada por valores extremos, es su única debilidad, que es afectada por valores extremos. Entonces la media a veces se me va muy por arriba o muy por debajo de la mayoría de los valores, cuando hay valores extremos. ¿Sí? Entonces yo voy a cerrar esta. Y ahora sí podemos ver la clase, a menos que haya alguna otra pregunta. Todos están en sala, tengo 36 en sala. Vamos a compartir nuevamente la pantalla. Esta es la que voy a compartir. Comenzamos con medidas de posición. ¿Cuáles son estas medidas de posición? Cuando yo quiero ubicar datos, por ejemplo, la mediana es un caso de esto, pero cuando yo quiero ubicar un conjunto grande de datos, las medidas de posición me permiten determinar, ¿verdad? La ubicación de un conjunto, lo que me interesa de datos. Por ejemplo, estas medidas me van a dar información acerca de la dispersión de los datos, porque para un conjunto grande de datos,
yo puedo usar diferentes medidas de posición que vamos a explicar, percentil, cuatril y decil. El percentil se usa bastante en universidades para ubicar cuáles son los estudiantes que según sus resultados son los top 10. También en el deporte se utiliza para ver cuáles son los que están en el grupo del 10% por arriba, ¿verdad? Entonces usamos un valor de percentil. Los cuatriles se utilizan para ver cuáles son el grupo de datos que está dentro de un 25%, que ubican un 25%. Y para un conjunto global de datos vamos a tener 4 cuatriles, ¿verdad? 25, 25, 25, 1, 2, 3, 4 cuatriles. Y los deciles me van a agrupar los datos en porcentajes de 10. ¿Ok? Así que yo voy a tener 9 deciles, bueno, al final 10, que sería el último. Y así lo voy ubicando. Esto es para saber cómo está mi distribución de datos, como se muestra en esta figura, ¿verdad? Entre el cuatril de 25 y el de 75, tenemos el 50% de los datos, ¿sí? Entonces estos son los más frecuentes, por así decirlo, los más frecuentes. Todo lo que está por debajo de 25, por arriba de 75, son menos frecuentes. Entonces yo uso estas medidas de posición para ver también, para conocer un poco la distribución de mis datos. Aquí está cómo se calcula un percentil, ¿verdad? Esto es cultura general. El percentil P divide los datos en 2 partes, ¿sí? Es un valor tal que por lo menos P% de las observaciones son menores o iguales a ese valor y por lo menos 100 menos P% de las restantes son mayores. Por ejemplo, si su percentil fuera 10, entonces el 10% de los valores serían menores que el valor ubicado en la posición del percentil 10. En la posición del percentil 10. Entonces, ¿qué yo tengo que hacer? Ordenar primero mis valores. Calcular cuál es la posición de ese percentil, que yo digo es 10, pero podría decir que es 90. Si yo quiero sacar los top 10, yo usaría 90, ¿verdad? Porque entonces, con un percentil de 90, yo tengo que el 90% de los valores van a estar por debajo de esa posición y el 10% estaría por arriba. Entonces yo saco el 10% mayor que el que se encuentra en esa posición. Así que tengo que ubicar la posición y para un percentil determinado, sea 10, sea 90, incluso con los cuatriles hago lo mismo. Y voy a ubicar, si ordené los valores de menor a mayor, voy a ver qué valor se encuentra en la posición I. Entonces, ¿alguna pregunta? ¿Alguien quiere decir algo? No tenía esto abierto para ver. Yamilet, ¿querías decir algo? No, profesora, no. Se me activó el micrófono. Ya, ok. Pero ustedes me pueden interrumpir en cualquier punto, ¿eh? Yo no, si se me va la onda, pues trato de recuperarla después. Así que no tengan temor de hacerme cualquier pregunta en cualquier punto. Bien, entonces así. La situación de esto es que hay que ordenar los valores y por eso cuando yo tengo un conjunto muy grande de datos, ese ordenar los valores es un poco tedioso, pero se tendría que hacer para ubicar la posición I
que corresponde al percentil que ustedes desean conocer. En el caso de los cuatriles es lo mismo, lo único que ahí su valor de P es de 25%, se ubica en 25%, cada parte contiene 25% de los datos. A los puntos de división se le llama cuatriles. El primer cuatril tiene 25% de los datos, el segundo, o sea que el 25% es menor que el valor que se ubica en el percentil 25, en el primer cuatril. En el segundo tendríamos el 50% de los datos y en el tercero el 75%. Así que tenemos 3. Lo interesante de los cuatriles es que el cuatril 2 va a representar la mediana o el conjunto de datos que contiene la mediana. Y eso es lo interesante de los cuatriles. Y los deciles, pues entonces ahora sí lo dividimos en 10%. Mi valor P sería de 10% y yo voy a tener 9 más 1 serían 10. Asimismo como en los cuatriles, son 4 cuatriles, 4 partes, pero identifico 3 cuatriles y el último entonces contiene el que está por arriba del 75%. Lo mismo sucede con el decil. Profesor, ¿en cuánto se divide el percentil? El percentil en 10. En 10 partes. En 10 partes iguales. Pero tú vas a sacar 9 deciles. Perdón, el percentil. Yo estaba viendo deciles. El percentil no. El percentil se divide en 2. 2 partes iguales. Lo que está por arriba de ese percentil y lo que está por debajo de ese percentil. ¿Sí? En 2 partes iguales. Si tú ubicas tu percentil en 20%, entonces el 20% de los valores están por debajo, porque aquí dice van a ser menores o iguales a ese valor, donde ubicaste el percentil de 20. Y 100 menos 20% sería 80%, estaría por arriba de ese valor. Así que el percentil siempre divide los datos en 2 partes. ¿Sí? ¿Y cómo sé cuál es ese percentil? ¿Cómo No, el investigador lo escoge. Por ejemplo, si yo quiero saber cuáles son los estudiantes que tienen mejores notas o que están en los 10 primeros lugares, yo voy a buscar porque yo lo quiero de mayor a menor, entonces yo voy a buscar un percentil 90, porque el 90% va a estar por debajo de eso y así que el 10% está por arriba. Y digo, a ver, el 90% sí estaría por debajo y 100 menos 90, 10 estaría por arriba. Así que yo ubico los estudiantes que obtuvieron las 10 mejores notas, porcentualmente, ¿no? Porcentualmente. Entonces, así que ese es un valor variable, puede ser cualquiera que tú decidas escoger. entonces siempre el investigador es el que escoge el percentil. Claro, sí. Acá en estadística el investigador decide qué es lo que quiere hacer, ¿sí? Entonces, si él quiere trabajar con un percentil de 20, de 90 o de 80, es la decisión de él. ¿Tendrá alguna razón? ¿Tendrá algún antecedente? Profe, a mí no me quedó claro para qué era la ecuación. ¿Para cuál? La de I, P y 100. ¿Para qué era la ecuación? Sí, la ecuación es para ubicar I es la posición. Calcular I es la posición. Por ejemplo, tú tienes 100 valores, ¿verdad? Que lo ubicaste de menor a mayor. Y tú quieres un percentil de 10%. Entonces, de menor a mayor, él te va a determinar la posición y que tú vas a calcular con esta fórmula que está acá. Déjame
cerrar un poco, voy a cerrar esto que no veo la fórmula. Y tú dices que es 10 entre 100 en el número de datos, digamos que sea 100. Entonces, y sería la 10ª posición, ¿sí? La 10ª posición. Entonces, esa posición I va a tener el 10% de los valores por debajo, menores que esa posición. Es como la mediana, que tú calculas la posición, ¿sí? Entonces esta va a tener el 10%. Si tu N es de 50, sería 10 entre 100 por 50 y eso te da 5. ¿Sí? Así que tú tienes los 5 valores que están por debajo del valor I, que tú ya has ordenado de menor a mayor. La misma situación, tú puedes ordenar también de mayor a menor. Se puede ordenar en la forma, pero I siempre te va a representar una posición, no un valor, ¿ah? Una posición. Tú vas a calcular la posición para el percentil que has escogido. De ahí la importancia de ordenar los valores. Por ejemplo, como investigadora, yo escogí el percentil 50 o el percentil 30. Entonces, reemplazo I es igual a 30 entre 100 por mi número de datos que eran 80, por 80. ¿Sería así? Exactamente, sí. Y me da I igual a... En este caso, 30 entre 100 por 80 te da 24, ¿no? 24. No lo dividí entre 100. Sí, perfecto. Sí, ¿No te da 24? Sí, 24. O sea que la posición I es la posición 24 cuando tú lo hayas ordenado, tus 80 datos de menor a mayor, ¿sí? Entonces, tú estás ordenando tus datos y vas dándole valor a cada la posición a cada valor. Cuando llegas al valor 24, esa es la posición de tu percentil. Y cuando ordeno los valores, por ejemplo, la posición 24 era el número que está en esa posición, es mi... Inferior, todos los que sean inferiores o iguales al número, los valores o al valor que está en la posición 24, ese sería tu percentil de 30. Ahí tienen los datos agrupados en 30% por debajo y la diferencia, 100 menos 30, sería 70% mayores que el valor de la posición 24. Serían valores mayores que el valor de la posición 24. ¿Sí? Profe, ¿cómo así? O sea, ¿y para qué es? No queda... Es para ubicar. Y no es un valor. Y es la ubicación. Ay. Tendría que volver a abrir a ver si lo puedo volver a abrir. Vamos a tratar de abrir esto. Yo creo que también está en esa referencia, o mejor, porque si no, no nos va a alcanzar el tiempo. Léanse la referencia. Léanse la referencia, esa misma que yo abrí, te dice cómo determinar el percentil con ejemplos numéricos, ¿sí? Listo, profesora, gracias. Gracias por su explicación. Porque si lo abro después voy a tener de nuevo problemas. No voy a poder. No se preocupe, no se preocupe. ¿Sí? Igual de todas formas, si nos queda tiempo al final de la clase lo abrimos, ¿ok? Está bien. Ok, me interesa que vean esta otra medida de posición, más bien de forma. Ustedes vieron, yo le hablé de una distribución simétrica, que es una distribución acampanada, ¿verdad? En donde la media, la mediana y la moda ocupan el mismo valor, tienen el mismo valor. Y porque el 50% está por encima,
Si es la mediana, 50% de los valores son mayores que la mediana y el otro 50% es menor. Y si es la moda, es el valor más frecuente. Y resulta que si es simétrico, entonces el promedio o media aritmética coincide con la moda y la mediana. Pero en ocasiones tenemos distribuciones que no son simétricas. Tenemos distribuciones sesgadas, ¿verdad? Eso también se lo expliqué cómo cambiaba la posición cuando el sesgo es positivo, es decir, que hay alguna cantidad de valores poco frecuentes, pero muy elevados. Entonces se desplaza la media hacia la derecha de la moda. Y si hay valores poco frecuentes, pero muy bajos, el sesgo es negativo y la media se desplaza hacia la izquierda de la moda. Ahora, esto se le presentó como una forma cualitativa de verlo, pero esto también se puede calcular con el coeficiente de Pearson. Se llama así, coeficiente de Pearson, SK. Este es igual a 3 veces la diferencia entre la media menos la moda. La moda siempre es el punto de referencia, ¿sí? Si esto es igual, la media y la moda es igual como en una distribución simétrica, entonces obviamente que el coeficiente de Pearson va a ser igual a 0. Pero cuando no son iguales se puede calcular. Y se divide, 3 veces ese valor se divide entre la desviación estándar. Ese aquí es la desviación estándar, ¿sí? Así que tenemos que tener la desviación estándar de nuestros datos. De tal suerte que ese coeficiente de Pearson va a tener un valor positivo siempre que la media sea mayor que la moda. Y va a tener un valor negativo cuando la media sea menor que la moda. Obviamente con esta ecuación. Y los valores van de 0 a 3 con esta fórmula. Hay otra fórmula en donde no lo considera 3 veces, ¿verdad? Sino sencillamente la diferencia entre la media y la moda, entre ese, y así que el coeficiente, que también tiene otro nombre, porque Pearson lo hace multiplicándolo por 3, pero otros lo hacen sin multiplicar por 3 y entonces la medida de asimetría va de 1 a 0 o de 0 a menos 1. De 0 a más 1 o de 0 a menos 1. Y así. Esto sí recuerdo que lo usábamos en control de calidad en el método de cromatografía líquida de alta presión para ver la simetría de los picos de respuesta. Y había un criterio farmacopeico de hasta dónde llegar para desechar estos valores extremos. Y si era importante o no desecharlo porque te daba un indicador, un valor de referencia para el coeficiente de Pearson. Entonces te decía que había aquí, si tenías un cromatograma que te salía aquí, podía ser debido a que hay otro compuesto acá que está dando señal. O otro compuesto que está interfiriendo con la señal. Bueno, esas son cosas que se dan, pero ustedes pueden tener información sobre la forma y también la variabilidad, porque donde este coeficiente está cercano a 3, es que hay mucha variabilidad. Está sesgado, pero el rango es amplio cuando está cercano a 3. Puede estar cercano, pero con una variabilidad baja cuando está cercano a 0. Así que te está dando con este indicador, te está dando información también de la variabilidad. Y la otra son, bueno, otras medidas de variabilidad, ¿verdad? Nosotros a veces vemos
diagramas de frecuencia o polígonos de frecuencia, como vamos a ver ahora, y se lo voy a explicar. Algunos están bastante estrechos entre sí, es decir, que tienen un rango bajo. La roja me indicaría que hay menos variabilidad por rango, nada más viendo rango, porque va desde este valor hasta este valor, comparado con la verde y comparado con la azul. Pues estas gráficas, estas distribuciones tienen sus nombres, ¿verdad? Cuando tengo una curva de distribución muy empinada y estrecha, se llama leptocúrtica. Cuando está intermedio, siempre tengo que tener un punto de referencia. Lo que puedo hacer es comparar una distribución con la otra. Por ejemplo, si ustedes comparan cómo es su distribución de peso versus la distribución de edad, ahí también, además de calcular, vimos que podíamos calcular el coeficiente de variación, también lo podríamos ver para datos agrupados con esta gráfica, solo con la forma de los polígonos. Y vemos que la platicúrtica es la que tiene mayor variabilidad, está más aplanada. La mesocúrtica sería el punto intermedio, y lepto es la menos aplanada, menor variabilidad. Y es lo importante que necesitamos saber si comparamos curvas de distribución de frecuencia. Las curvas de distribución de frecuencia que hemos presentado son las tres que están acá arriba, la simétrica y las dos asimétricas, con sesgo positivo o negativo. Pero hay otras, ¿verdad? En forma de J, en forma de U, y en algunos fenómenos farmacéuticos, por ejemplo, con el tema del polimorfismo, se puede ver este tipo de curva con el tema de energía necesaria para que se dé una reacción, se puede ver alguno de estos dos tipos de curvas, ¿sí? Así que sí es importante reconocer que hay diferentes tipos de curvas de distribución de frecuencia. Y aquí tenemos la bimodal y la multimodal también. Por ejemplo, en un estudio realizado en Panamá sobre el factor genético, una información genética, se encontró pues que la población panameña tenía una distribución bimodal, en donde la mayor parte de la población tenía una característica determinada y un grupo muy específico de la población tenía una característica genética definida. Es importante reconocer este tipo de fenómenos porque así este grupo se puede manejar clínicamente en una forma diferente al otro grupo. Por eso es que este tipo de comportamiento no se debe descartar. Lo que se hace es tratar de analizarlo para definir, ¿verdad?, la forma de cada una de las curvas. Porque aquí hay, lo que te está indicando que aquí hay dos poblaciones y en este hay tres poblaciones. En cuanto a las gráficas, las representaciones gráficas son otra forma de resumir sus datos. Tenemos los histogramas, ¿verdad? Pero también el diagrama de barra, que es el más sencillo que se utiliza. La diferencia entre un histograma y un diagrama de barra es que el histograma, aquí representamos variables continuas, hay continuidad entre los valores, mientras que el diagrama de barra lo usamos cuando no hay continuidad en los valores o podemos representar variables discretas, incluso variables cualitativas. Los polígonos de frecuencia, ahora vamos a ver cómo son las ojivas y el diagrama de Pasteur. La distribución de frecuencia, como lo dice aquí, es una representación del conjunto de datos, pero una representación gráfica, yo diría, es un resumen del conjunto de datos, ¿verdad? En donde vamos a agrupar los datos en intervalos, usualmente de la misma magnitud, aunque puede haber diferencias.
En este caso, este ejemplo, más que llegar a la definición del intervalo y demás, vamos a decir que el intervalo es de 1, porque estas son edades. Entonces yo tengo que las edades, ¿verdad? Las puedo representar de un conjunto de individuos en esta forma. Va de 25 a 33. El promedio vendría a ser, porque se ve bastante simétrico, vendría a ser igual a la moda, 29 en promedio, porque se ve bastante simétrico, podríamos determinar. Pero esta es una forma de ver la variabilidad de los datos que va de 25 a 33 y el valor más frecuente, que es la moda o promedio. Si la distribución es simétrica, sería el promedio, ¿verdad? Esta forma te da mucha más información que si tú presentas los datos en esta forma, redondo. Si tú le presentas a tu audiencia un conjunto de datos, estos fueron mis resultados, y los presentas aquí, confundes, porque no te está dando información ni de variabilidad ni de tendencia central. Entonces tú haces un gráfico de distribución de frecuencia, ¿verdad? Para que nos dé visualmente la información y hasta numéricamente la información de la variabilidad y de la tendencia central. Porque en este conjunto yo no puedo saber que 29 es el promedio o es la moda. Aquí yo puse promedio, pero es moda realmente. Y ya vimos que por la forma leptocúrtica, mesocúrtica o platicúrtica también podemos ver una distribución de frecuencia. Esta es una distribución de frecuencia de errores que vamos a analizar en el módulo 3. Pero esto me permite comparar la variabilidad porque la mesocúrtica va a tener mayor varianza que la leptocúrtica. Tiene menor variabilidad, menor varianza. Realmente hay varios tipos de distribuciones de frecuencia. Podemos hablar de las frecuencias absolutas, en donde voy a contar los datos. Se cuenta el número de datos u observaciones que aparecen en cada intervalo. Pero ya aquí te estoy diciendo algo. Tienes que agrupar tus datos en intervalos. Y ese es un proceso que hay estrategias que te permiten hacerlo muy rápidamente o puede ser muy tedioso con un número de datos grande. Con estas frecuencias absolutas, yo puedo hacer un diagrama de barra, puedo hacer histogramas si delimito los límites verdaderos o mis valores, mis datos son continuos, ¿verdad? Son cuantitativos continuos. También podría ser un diagrama de Pastel. La frecuencia relativa es básicamente igual, lo único que se usan los valores porcentuales en lugar de los absolutos. Por lo tanto, puedo hacer el mismo tipo de gráfica que vamos a ver. Y la frecuencia acumulada, esta sí es diferente. Y yo lo puedo hacer tanto con datos absolutos como con datos porcentuales. Y yo voy a ir sumando las frecuencias a medida que voy avanzando en los intervalos de menor a mayor. Y este tipo de curvas, la gráfica que yo puedo hacer con esta información de frecuencia acumulada se llaman ojivas y tiene la ventaja que te permite ubicar rápidamente la mediana. Puedes ubicar rápidamente la mediana. Veamos cuáles son. Aquí yo tengo, que después desarrollen una cosa aparte, un cuadro de distribución de frecuencias. Y aquí se presenta la frecuencia absoluta, la frecuencia acumulada, la frecuencia relativa y también la frecuencia relativa acumulada. Acá en la primera columna presento los intervalos de clase.
para mi conjunto de datos, yo voy a tener valores que van de 10 a 19, de 20 a... Y voy contando cuántos valores caen en este intervalo. Esa es mi frecuencia absoluta. ¿Cuántos valores caen en cada intervalo? En cada intervalo, ¿verdad? Entonces aquí tú puedes ver solo con los números, antes de hacer la gráfica, que el intervalo que tiene mayor número de valores es el segundo. Y por lo tanto, en este intervalo debe estar la moda. La moda debe estar en este intervalo. El que tiene el mayor, la frecuencia absoluta más alta. ¿Verdad? Entonces, y ahí lo vas haciendo y lo vas sumando. También en la gráfica, la suma total de las frecuencias debe darte el número de datos que tienes. Tienes 57 datos, porque estas son frecuencias absolutas. Estoy contando cuántos valores caen en cada uno de intervalos. Importante aquí que no puede ser que un valor esté en el primero y en el segundo intervalo. Entonces hay una estrategia que vamos a utilizar para asegurarnos de que eso no ocurra. De hecho, hay dos estrategias, pero la más sencilla es hacer los intervalos, definir los intervalos para que los números no coincidan. Por ejemplo, esto no puede ir de 10 a 20, porque si yo tengo un valor de 20, lo ocuparía en el primer intervalo y en el segundo intervalo. Así que tiene que ir de 10 a 19. La amplitud del intervalo ahora también es importante, una consideración importante. Yo voy a definir mis intervalos, mi número de intervalos y mis intervalos con igual amplitud, preferiblemente. Hay algunas excepciones cuando tengo datos muy extremos en donde el primero o el último intervalo puede tener mayor amplitud, pero debemos tratar de evitar que este sea el caso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo tuviera un valor de 3, ¿verdad? Entonces no estaría ubicado en este intervalo. Tendría que hacer un intervalo que me iría quizás de 3 a 9 y ya no sería la misma amplitud. La amplitud del intervalo, hay dos formas de sacarla. Si ustedes cuentan cuántos valores hay en este intervalo, ¿cuántos valores hay? A ver, ¿cuántos valores ubicarías en el primer intervalo? 5. ¿Ah? 5. 5. En el primer intervalo tienes el 10, el valor 10, el valor 11, el 12, el 13 y el 14. ¿Y qué pasó con el 10, el 15, 16, 17, 18 y 19? La amplitud del intervalo, no la frecuencia, ¿verdad? La amplitud del intervalo es mejor calculada con los límites inferiores. 20 menos 10, hay 10 valores en este intervalo. Hay 10 valores dentro de este intervalo. 10 valores. No es que vayan a haber realmente 10 valores, pero estos intervalos permiten ubicar 10 valores diferentes. ¿Sí? Y eso es lo que yo tengo que ver. Esa es mi amplitud del intervalo. 10 valores diferentes, que sería 10, 11, 12. Cuéntenlos con los dedos o con un abaco si tienen a mano. Quítenle el abaco al sobrinito o al hermanito y cuenten cuántos valores diferentes pueden haber en ese intervalo. Ahora, ¿cuántos valores hay dentro de mi conjunto de datos? Pues hay 5, obviamente, pero eso es frecuencia, ¿sí? Eso es frecuencia. Mi frecuencia relativa sería 5 entre 57 y me da 0.0877. Si lo multiplico por 100 sería 8,77 u 8,8%. Frecuencia relativa, ¿verdad? Es el valor porcentual de la frecuencia absoluta. Frecuencia absoluta dividido entre el valor total por 100. Es mejor usarlo por 100 en lugar de RA. Aquí está fracciones.
y la suma de la frecuencia relativa le debe dar 100 si usa porcentaje o 1 si estás usando fracciones. ¿Sí? Así que esta, la segunda y la cuarta son iguales. Te está dando frecuencia absoluta y relativa. Así que yo puedo trabajar con uno o con otra. No necesito trabajar con las dos. En el taller ustedes no van a necesitar, creo que eso lo modificamos, pero no van a tener que trabajar con las dos por cuestión de tiempo. Ahora, la frecuencia acumulada es otra cosa. ¿Qué es lo que yo voy a hacer para sacar frecuencia acumulada? A medida que yo estoy avanzando los intervalos, yo voy sumando las frecuencias absolutas. Así que en el primer intervalo, la frecuencia acumulada es 5, obviamente, porque no había nada antes del primer intervalo. En el segundo intervalo sería 5 más 19, 24. 24 más 10, 34, y así sucesivamente. En el último intervalo deben ver que coincide el total de valores. Esta es la frecuencia acumulada absoluta. Perdón, la frecuencia acumulada, no absoluta, frecuencia acumulada. Da 57, el último intervalo tiene que dar 57 acá. Y entonces, si lo quiero porcentualmente, hago lo mismo. Divido la frecuencia acumulada entre 57 y lo multiplico por 100 para que me den porcentaje, o no lo multiplico por 100 y lo presento en un formato de fracción. Que la suma de las fracciones debe dar igual a 1. Bien, ¿cómo hacer esto? Es lo que vamos a ver. Sí, después tenemos tiempo. Otras gráficas, bueno, las gráficas que se obtienen de este diagrama de frecuencia. La primera es el diagrama de barra, en donde ustedes van a poner en el eje horizontal los valores o los intervalos. Este es otro ejemplo, pero podría ser el intervalo de 10 a 19, de 20 a 29 y tal. Y en el eje de las ordenadas van a poner la frecuencia, que puede ser la absoluta o la relativa. Y ahí les sale su diagrama de barra. Dice que las barras no se encuentran unidas en forma consecutivas, sino que hay una separación entre una y otra, no hay continuidad y por lo tanto, por eso se llama diagrama de barra. Estos sí son la de los datos, si lo unimos, pero tendríamos que conocer el límite real de cada intervalo, los límites reales, porque el primer intervalo iba de 10 a 19 y el segundo de 20 a 29, pero entre 19 y 20, ¿verdad? Yo calculo el valor real, que sería la mitad. 19.5 sería el límite real superior del primer intervalo y 19.5 sería el límite real inferior del segundo intervalo. Afortunadamente, con la hoja de Excel no tenemos que pasar por este trauma y solamente tenemos que decirle, redúceme los espacios y entonces obtenemos un diagrama de barra si sé que mis datos son datos continuos, son variables continuas. ¿Sí? Yo lo separo para efecto de evitar contar un valor en dos intervalos diferentes. Pero así se vería la figura del histograma. Cuando ustedes ven la figura así, en donde están unidos, todos íntimamente unidos, entonces lo llaman histograma. Si están separados, como se muestra acá, sería un diagrama de barra. Los polígonos de frecuencia es un gráfico de línea trazado sobre las marcas de clase. ¿Qué es la marca de clase? Es el punto medio
del intervalo y se obtiene sacando el promedio entre el límite inferior y más el límite superior entre 2. Esa es tu marca de clase. Y entonces aquí está, por ejemplo, en este es un histograma, entonces mi marca de clase es el punto medio de cada una de las clases. Y yo trazo estos con una línea y tengo aquí un polígono. A este tipo de gráfica, la roja, no la verde. La verde es un histograma y la roja sería un polígono de frecuencia. Y este es el que, cuando tengo una cantidad grandísima de datos, es lo que vamos a ver la próxima semana o la semana de más arriba, entonces yo uso polígonos de frecuencia. No uso diagramas ni histogramas. La otra que tenemos son las ojivas. ¿Qué son las ojivas? Es un gráfico que se emplea para representar la frecuencia acumulada, ya sea absoluta, la frecuencia acumulada, perdón, no quiero decir absoluta, porque eso se confunde con la frecuencia absoluta. Así que es la frecuencia acumulada o la frecuencia acumulada relativa. Lo puedo expresar en porcentaje o en número. Por ejemplo, en este gráfico, así a veces que salen los diagramas o los histogramas con espacios entre ellos cuando no he seleccionado bien. Hay ciertas reglas para sacar cuántos intervalos debo usar y la amplitud de esos intervalos. Pero en este caso se hizo como un tanto arbitrariamente, ¿verdad? Y por eso quedaron espacios vacíos. Pero la ojiva sería la curva azul, ¿sí? Y como yo les decía, sirve para ubicar rápidamente la mediana. Si hay 20 datos, la ubicación de la mediana está en el intervalo que coincide con 10. Esa sería la frecuencia acumulada, ¿verdad? Aquí tendríamos la frecuencia. Entonces, como lo estoy sumando, 10 sería la frecuencia acumulada. Si uso frecuencia relativa, sería la que se encuentra en la posición 50, el intervalo que coincide con el 50%. Así que lo interesante de ojivas es que te permite observar gráficamente el punto o el intervalo, no calcular la mediana, pero sí el intervalo en que se encuentra la mediana. Y aquí tenemos los diagramas de pastel. Estos se ven bien visualmente, especialmente con variables nominales, ordinarias o cualitativas, ¿verdad? Por ejemplo, acá tengo un ejemplo de un diagrama de pastel que me representa el porcentaje de material que se utiliza, por ejemplo, en el embalaje de un producto. Entonces, plástico, el 40%, metales, 37%, otro tipo de materiales, y aquí tengo en un diagrama de pastel que se presenta ya sea así en forma plana o tridimensional, tú puedes representar tus datos y rápidamente ver, ¿verdad?, dónde están la mayoría de los datos. ¿Sí? Podemos decir que están entre plástico y metales. Están la mayoría de los datos. Cubre el 77% y el resto son los otros materiales. Así que es informativo, otra vez, para la representación de los datos. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ah, parece que yo lo puse aquí. No, pero antes de poner voy a cambiarlo a la otra presentación.
que es el de no la permite ver. Datos agrupados. Es que ok, compartir pantalla. El manejo de datos agrupados es lo que ustedes van a ver hoy, esta semana en el taller. Así que les voy a dar algunas informaciones sobre esto. Okay. Y para ello voy a trabajar, con el mismo ejemplo, que este ejemplo fue sacado del el Remington. Pero el procedimiento para hacer o construir un cuadro de distribución de frecuencia, lo primero es conveniente, aquí decía necesario, pero es conveniente ordenar los datos y luego determinar el número de clases a utilizar, el rango de amplitud, el rango o amplitud de la clase, ¿verdad? Y esto lo podemos hacer realmente arbitrariamente, pero existen algunas reglas generales. En el caso del Remington lo hicieron un poco arbitrariamente. Sin embargo, si aplicamos la regla, obtenemos unos intervalos quizás un poco diferentes, pero el ejemplo del Remington era otro. Ok, bueno, no importa. Si aplicamos la regla, evitamos tener casos en donde no aparezcan datos en un intervalo, porque es muy importante que la representación sea lo más fiel posible a la realidad, ¿sí? Entonces, ordenaríamos los datos, pero también hay una técnica que se llama poleo, ¿cómo es? En donde tú vas contando. ¿Ah? Paloteo. Paloteo, perfecto, gracias. ¿Quién fue que me contestó? Bueno, Edilpa. igual. Edilpa, ok. El paloteo es una técnica que tú puedes usar para ubicar tus datos sin necesidad de ordenarlos, ¿verdad? Y lo que vas haciendo es que vas contando los pollitos y los vas ubicando en cada intervalo previamente determinado. Pero para ubicar los intervalos o determinar los intervalos en cuanto a número y amplitud, podemos seguir las siguientes reglas muy sencillas. El número de intervalos que vamos a usar no debería ser menor de 6, pero tampoco mayor de 15, porque mayor de 15 da opción a que algún intervalo, ¿verdad?, te quede sin datos. Entonces hay que evitar eso, pero tampoco puede ser menor de 6 porque entonces todo se te acumula en uno solo o en dos, la mayoría de los datos, o sea que no te va a dar una moda muy clara. Pueden haber más modas. Siempre que sea posible, hay que asegurar que la amplitud o rango de las clases o los intervalos, aquí hablo de clases, pueden poner intervalos, que también son las clases que vas a definir, sean iguales. Si es 10, pues es 10. Y yo adicionaría a esto que esa amplitud sean números enteros fáciles de usar. Por ejemplo, 2 puede ser una amplitud dependiendo de el grado de dispersión de los datos. O 1, por ejemplo, en el caso de edad 1 era la amplitud,
porque no había muchos valores diferentes, entonces podías usar uno. Pero cuando son más valores, hay más variabilidad, usas números como 10, que es muy fácil de manejar, o 5 factores de 10 o de 5, pero si usas 4, si usas 3, entonces se te puede complicar un poco la información. Así que trata de usar siempre números enteros fáciles de manejar. Y lo último es que tienes que asegurar que cada dato o cada valor pertenezca solamente a una clase. Así que no puede haber traslape entre las clases. Por eso es que el límite superior de una clase no puede ser igual al límite inferior de la clase siguiente. No puede ser. Tienes que separarlo, aunque sea por un decimal. A veces tienes que usar decimales, pero los tienes que separar. Ok, voy a cerrar el chat porque no veo, pero voy a dejar los participantes para verlos. Vamos a calcular el número y amplitud de los intervalos. Ahí en la guía del taller 3 se les da en un recuadro cómo estimar el número de intervalos o clase y la amplitud de los intervalos o clases. Y esta es si bien se puede hacer arbitrariamente, hay una forma de estimarlo matemáticamente. Y esto es solamente una aproximación, porque el valor que te da ahí es más conveniente que lo redondees a un número fácil de manejar, particularmente en lo que es el rango. A ver. Así que esta es la fórmula. K es el número de intervalos. ¿Cuántos intervalos o clases, también le llamamos clases, vamos a tener? Pues el número total de mis datos, si es 100, el logaritmo de 100 por este valor, me va a dar el número más 1, me va a dar el número de intervalos. La amplitud del intervalo es igual al rango total, el valor más alto menos el más bajo, dividido entre el número de intervalos. Nuevamente, eso te puede dar un número decimal complicado. Puedes aproximarlo. Si se aproxima a 5, si es 4 y tanto, aproxímalo a 5. Si es 9, aproxímalo a 10. Y así. A veces no lo puedes aproximar. Si te da 7, pues usa 7. Pero tienes que estar consciente de que, y esas aproximaciones deben garantizar que el número de clases no se exceda de 15 ni sea inferior a 6. Es una aproximación. Por ejemplo, en este caso, este es el ejemplo que tiene el REMTO, para aquellos que tienen el REMTO, ¿verdad? Estos son los pesos en onzas de tumores malignos extirpados en el abdomen de 57 personas. El número de datos ya sé que son 57, pero fíjese que no está en ningún orden, ¿sí? Entonces, lo que sí yo tengo que ubicar es el valor más alto y el valor más bajo. Pero primero, el número de datos es 57, así que tengo n aquí. Puedo calcular el número de intervalos, ¿sí? Y me sale aproximadamente igual a 7, ¿sí? La amplitud de cada intervalo me saldría, ahí sí tengo que buscar cuál es el valor más bajo, que me salió en 12, y cuál es el más alto, que me salió en 79, lo puedo dividir entre 6,8 o entre 7. Y me da este valor, que es aproximado. Si lo hubiera dividido en 6,8, me iba a dar un poco más de 10, creo. Divídanlo ustedes. A cada uno le puede dar diferente. Menos 12 entre 6.8 me da 9,9. Así que me da aproximadamente 10. Y 10 me gusta porque es un número fácil de usar para los intervalos. Así que en lugar de usar 9,6 o 9,9, uso 10. Lo redondeo, ¿sí?
Igual aquí me confirma que haciéndolo en esta forma voy a tener más de 6 intervalos, pero menos de 15, porque tendría 7 intervalos. Ahora, como yo estoy aproximando la amplitud, puede ser que no me salga 7, sino 6, o me salga 8. Vamos a ver. Entonces, ya yo encontré que la amplitud me tenía que dar igual a 10. Entonces, ¿qué es lo que hago? El número más bajo que yo tengo en mi conjunto de datos es 12, pero yo no quiero comenzar con 12 porque yo quiero tener valores fáciles de manejar. Entonces yo busco un valor por debajo de 12 y busco 10. Así que el segundo intervalo debería comenzar, si mi amplitud es 10, 10 más 10 sería 20. Por lo tanto, el primer intervalo sería de 10 a 19 y el segundo de 20 a 29 y así sucesivamente. ¿Sí? ¿Vieron cómo lo hice? La amplitud la sumé para el siguiente intervalo. Pero acá, entonces, no puedo usar 20 en el como límite superior del primer intervalo, porque si hay un valor igual a 20, lo tendría que ubicar en el primero y en el segundo intervalo, y eso no se permite. ¿Sí? Entonces, uso la técnica de paloteo, no tengo que ordenarlo, uso la técnica de paloteo y, por ejemplo, 68 iría a ver en el penúltimo intervalo. Y el siguiente número, y así voy paloteando aquí, como cuando ustedes hacen elecciones. Y luego los cuento. Y esta es su frecuencia absoluta. Si lo hicieron bien, le debe dar el número total de datos, que en el encabezado decía que era 57 personas, y les da 57. ¿Pregunta hasta ahí? Bueno, entonces esto fue lo que se hizo en ese ejemplo. Se hizo eso. Este no es hay otro ejemplo que tiene el Remington, que si lo hacen en esta forma, les sale bien. Así que ya yo puedo construir, una vez que yo tenga mi frecuencia absoluta, puedo hacer la frecuencia acumulada. Realmente estas son las dos únicas que me interesan. Esto es opcional, la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada son opcionales, ¿verdad? Se puede trabajar perfectamente con frecuencia y frecuencia acumulada en la siguiente forma. Aquí están los valores, ahora los saqué. ¿Sí? La tabla de frecuencia son los mismos valores que tenía acá. Acá están. Ahora, frecuencia absoluta y aquí tengo frecuencia acumulada. Tengo que diferenciarlo. La frecuencia absoluta como una F minúscula I, porque cambia en cada intervalo. Y la acumulada con una F mayúscula porque estoy sumando y porque cambia en cada intervalo. La marca de clase también la voy a determinar, o sea, el punto medio del intervalo. En este caso, sumo los dos límites y lo divido entre 2 y me da 14,5. Alguien podía tener la opción, ok, porque no lo redondeo a 5, lo podrían redondear a 5. El resultado final, que es lo que yo quiero calcular, no les va a variar mucho, pero yo preferiría que lo hicieran con el valor más o menos más exacto. Por eso es que yo uso intervalos de una amplitud fácil de manejar. Yo podría poner una amplitud de 11 para que me diera aquí 5 números enteros, pero después van a ver que trabajar con 11 de amplitud es posible, pero se hace un poco más complejo para algunos cálculos. Así que si yo hubiera usado 11, sería 10 aquí y 21 acá.
Y donde se complica la cosa es que entonces esto va de 21 más 10 a 31 y aquí sería 32. Y me va cambiando mucho eso, por eso es que yo prefiero que usen números fáciles de manejar y el 10 es un número fácil de manejar. Aquí es donde puedo tener algo de problemas, pero eso es, esa diferencia no es significativa. Opcional, calcular la frecuencia relativa porcentual y la frecuencia acumulada porcentual. Eso es opcional. ¿Sí? Lo que me interesan son esto para hacer mi polígono. Voy a hacerlo con la marca de clase versus el intervalo de clase y por eso es que la voy a calcular. Y esta porque la voy a necesitar para obtener las medidas de tendencia central. ¿Verdad? Es lo mismo. Este es otro caso. Estos son otros ejemplos. Este es otro ejemplo. Aquí están los intervalos de 10, amplitud 10, parte de 0 hasta 69, ¿verdad? Y la frecuencia acumulada son 306 datos, ¿verdad? Que se distribuyen en esta forma, frecuencia absoluta. Y las marcas de clase. Ok. Ahora, para calcular las medidas de tendencia central de datos agrupados, lo que yo voy a hacer es que la media, voy a usar la fórmula de media ponderada, en donde voy a multiplicar la marca por la frecuencia absoluta. ¿Sí? Y lo divido entre el número total de datos. Ese es mi media. Eso lo puedo calcular fácilmente. También puedo ubicar a la mediana y calcular la mediana. Estas son las fórmulas para calcular la mediana, pero primero tengo que ubicarla. ¿En qué intervalo se encuentra la mediana? Porque esta LI es el límite inferior de la clase mediana. Y en la moda, LI es el límite inferior de la clase modal. Y estas son las fórmulas para calcular ahora el valor de la mediana, porque una cosa es ubicar la mediana en la clase, la mediana en la moda, y lo otro es calcularla. Así que las fórmulas están aquí bien especificadas. La varianza se va a calcular, ¿verdad? Dígame. Yamilet, dime, de nuevo se te abrió el micrófono. La varianza va a ser la suma de cuadrados multiplicada para cada desviación, que es lo que está aquí entre paréntesis, la elevo al cuadrado y la multiplico por su frecuencia absoluta. Y luego, si tengo la varianza, saco la desviación estándar calculando la raíz cuadrada. Ahora, en su calculadora yo creo que lo pueden hacer porque muchos de ustedes ya tienen la calculadora que les permite trabajar con datos agrupados. Entonces, con esa calculadora ustedes le pueden pedir entonces la desviación estándar y se la dan. ¿Cómo usan datos agrupados? Pues les salen dos columnas. Una columna para el valor y la otra columna para la frecuencia o el peso. Ella dice peso. Y entonces ustedes van poniendo la marca de clase como el valor, la marca de la clase. No el límite inferior o el límite superior, la marca de la clase. Y la frecuencia absoluta también la ponen en la otra columna. Y al introducir así los datos y le piden la media aritmética y la desviación estándar se la da usando esta forma. La calculadora que no tiene esa opción, pues tienen que calcularlo manualmente en esa forma.
Este ejemplo te dice cómo hacer el histograma de frecuencia y para ello necesitas ubicar los límites verdaderos. Si hubiéramos usado la tabla esta de los pesos de los tumores, el límite verdadero inferior de la primera clase no es 10, sino 9,5 y el superior 19,5. Pero ustedes ven cómo aquí sí coincide el superior de una clase con el inferior de la clase siguiente. Sin embargo, los datos no tienen decimales, así que no hay opción de que un valor que es 19 se le repita en dos intervalos. Si tienen un valor de 19, corresponde al primer intervalo, no al segundo, porque el primer intervalo es hasta 19,5. Así que no se les va a repetir. No se les va a repetir. Este es el polígono de frecuencia, polígono. Okay. Dígame. Voy a volver a compartir ahora mi otra pantalla. Ay, Dios. Ok. Regresando al módulo 2. Bien, ya les expliqué cómo determinar estos valores. En el taller, la profesora Lee va a ir paso a paso con ustedes para que no se equivoquen y hagan todas las preguntas, porque se equivocan a veces aquí con estas fórmulas. LI es el límite inferior de la clase mediana. ¿Y cuál es la clase mediana, por ejemplo? Acá. Estos son mi tabla de distribución de frecuencia. Tengo frecuencia absoluta, frecuencia acumulada y la marca de clase. Ok. ¿Cuál es la clase que contiene la moda? A ver, dígame. ¿O dónde está ubicada la moda? Edilta Rodríguez. ¿Dónde está? Aló, ¿me está viendo? Sí, profesora, yo pienso que en el segundo del 20 al 29. Exacto. ¿Y por qué piensas que es así? Porque es la que tiene mayor número de datos. Exactamente, y eso es lo único que tienen que hacer. Ahora, ¿cómo ubicar a la clase mediana? Esta es la moda. ¿Cómo ubicarla? Ok, yo primero saqué el promedio, multiplicando la marca por la frecuencia, y saqué el promedio y me dio 36,6, aproximado a 37. Ok. Entonces, ¿en qué clase está el promedio? ¿Está en la misma clase de la moda? No, ¿En profe. qué? Ah, a ver quién me está contestando. Alicia, profe. Alicia. ¿En qué clase está el promedio? Pienso que entre la clase de 30 a 39. 30 y 39 está el promedio. Ahora, ¿cómo sacar la clase de la mediana? La clase de la mediana, yo le voy a explicar, se saca dividiendo el número total de observaciones entre 2. Este es un número impar, fíjense. Yo lo podía hacer si tenía pocos datos, n más 1 entre 2, ¿verdad? Pero como yo lo que tengo es un intervalo, igual me va a salir exactamente lo mismo. Sí, así que hagámoslo en las dos formas. 57 entre 2, ¿cuánto les da?
28.5. 28.5. Entonces, 58 entre 2. 29, profesora. 29. Entonces, ¿qué resulta? Que si nosotros sumamos la frecuencia acumulativa, esto lo está ordenando de menor a mayor. Así que la mediana no puede estar en la primera porque nada más hay 5 valores. Tampoco en la segunda porque solo hay 24. Todavía no ha llegado a 27,8, 28,5 o 29. Pero en la tercera sí, porque hay 34 valores. Entonces, mi clase donde está la mediana, o yo lo llamaría la clase de la mediana, es la tercera. La misma en donde está el promedio aritmético. ¿Sí? ¿Está claro? Lo van viendo por la frecuencia acumulada. Así que imagínense que eso está ordenado así. Cuando yo llevo el valor 28 está en la tercera clase, porque esta llega hasta el valor que está en la posición 34. ¿Estamos? Así que esa es la clase de la mediana. Ahí está. En esta, la mediana. ¿Ok? Está en esta posición. ¿Cómo calculo la mediana ahora? Ahí está. La mediana se calcula, ok, con la fórmula, límite inferior de la clase mediana. ¿Cuál es? 30. Más, este es el valor de la mediana, menos la frecuencia acumulada de la clase anterior a la mediana. Oh, perdón, aquí lo tengo. N-2, perdón, N entre 2 es la posición de la mediana, menos la frecuencia absoluta de la clase, ustedes ven que aquí dice I-1, de la clase anterior a la clase mediana. La frecuencia absoluta es 24. Dividido entre la frecuencia absoluta, esta es la frecuencia acumulada, esta es la absoluta de la clase mediana, que es 10, multiplicado por la amplitud de la clase mediana, que es igual para todas las clases, y es 10. Así que el valor ahora de la mediana es 35, y que se debe ubicar ahí en ese. Si no le sale es porque se sobreestimó la amplitud o no se estimó adecuadamente la amplitud y entonces no le sale exactamente en el valor que corresponde. Así que se tiene que volver a recalcular para que le salga en ese punto. ¿Sí? Así que ahí pueden ver cómo calculamos. Primero, ubicamos la clase que contiene la mediana y calculamos después la mediana. La media aritmética la calculamos y después podemos decir que está ubicada en la misma clase. Así que aquí está la media aritmética y la mediana. Pero la moda está en la clase anterior. ¿Eso qué te indica? ¿El sesgo es positivo o negativo? ¿Qué dirían ustedes? Si la mediana y la moda están a la derecha o son superiores a la moda, el sesgo es positivo. ¿Sí? Y eso después se puede calcular, pero para eso necesitan la desviación estándar. Ahí lo podrán ver. Ahora, la moda. La moda me dijeron que está en el segundo intervalo. Es el más frecuente. El límite inferior de la clase modal es 20. Fíjense que es diferente al de la mediana, es 20. Más aquí tienen que poner la frecuencia absoluta de la clase modal, que es 19, menos la frecuencia absoluta de la clase anterior a la modal, que es 5. Y en el denominador tienen lo mismo, 19 menos 5, más la frecuencia absoluta de la clase modal,
19 menos la frecuencia. Uy, me equivoqué aquí. Ah, no, está bien, la ecuación está bien. Menos la frecuencia absoluta de la clase posterior a la moda, que es 10. Así que 19 menos 5, 19 menos 5 más 19 menos 10 por 10, y esto me va a dar este valor de 26. ¿Sí? En otras palabras, la moda está aquí. Primero identifiqué en qué clase está la moda y luego lo calculé. Calculé la moda. ¿Pregunta hasta ahí? Profesora, en esa ecuación, al final dice Ahí es la amplitud, que es 10. Para ver si lo multipliqué aquí. Sí, la multipliqué por 10. Ahí es la amplitud. Lo mismo que si yo tengo todas mis amplitudes iguales, pues ahí va a ser igual. Es la amplitud de la clase, pero en la fórmula se pone I para indicar que es la amplitud de esa clase, de la clase de la mediana o de la clase de la moda, que es la misma, es 10. ¿Alguna otra pregunta? Bien, entonces si ustedes meten esto en su calculadora, les va a dar la desviación estándar, 15,3. Si lo meten como, cuando ahí le piden si los datos van a tener algún peso, le dicen que sí, que tiene diferentes pesos, entonces su peso es la frecuencia. Así que pero meten la marca, no la frecuencia, sino la marca multiplicada por la frecuencia absoluta. Digo, la marca y la frecuencia absoluta. Ustedes meten eso en su calculadora y les va a dar la desviación estándar. Así que pueden hacer eso, los que ya saben usar su calculadora, y los que no, pues aprendan a usarlo. Si no, tienen que usar esta fórmula así, de grande. Hacer la columna, que es lo que yo hago, antes de saber que la calculadora me podía dar esa información. Yo hacía mi columna, ya tenía mi columna en marca de clase, y ahora lo que hacía era marca de clase menos promedio, que ya lo había sacado, era este, elevado al cuadrado y multiplicado por la frecuencia absoluta. Hago esa columna para entonces sacar todo ese total, lo divido entre el número de datos, que es 57, y me da 15,3. Si lo hacen con su calculadora, les debería dar igual. Entonces, para sacar el coeficiente de Pearson, aquí ven que le da un valor positivo. 3 veces la media menos la moda. Recuerden que la media les dio 37, la moda les dio 26, entre la desviación estándar. Así que le da 2,16, muy alto a mi entender, porque realmente nada más están separados por un intervalo. Aquí está la moda, pero el valor es 26, y aquí está la media, pero el valor es 37. Sí, la separación es importante, es significativa. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? Yo creo que está. Ok. De todas formas, ahí están los videos que pueden volverlos a repasar. Si, ojalá se puedan descargar, yo no lo sé. O si no, ahí está, pueden buscarlo en la misma referencia que le puse de primero, pero también en la segunda está cómo manejar datos agrupados, porque a diferencia de cómo lo hago yo, ellos sacaron una medida central para datos sin agrupar y para datos agrupados inmediatamente. Así que ustedes pueden revisar eso y constatarlo con lo que se les dio en clase. Bien,
Entonces, siendo las 10:26, faltan 9 minutos. Si no tienen preguntas, puedo cerrar la clase. ¿Ya todos firmaron? Hello. No están en sala. Sí, profesora. Sí, Sí, profesora. profe. No, profesora. Sí, profe. Yo pensé que no estaban en la sala. Ok, nos vemos. Chao. Chao, profesora. Chao, profe, que tenga buen día.